El centro comercial vibraba con la rutina habitual de un sábado por la tarde, risas de niños, el sonido metálico de las monedas en las máquinas y el murmullo constante de conversaciones entre compradores. Sin embargo, esa calma superficial estaba a punto de romperse. Un hombre corpulento, de mirada dura y pasos pesados, avanzaba por el pasillo principal, dirigiéndose directamente hacia un anciano que esperaba pacientemente junto a un puesto de café. Su rostro estaba cargado de ira contenida, y cada gesto revelaba la intención de intimidar. Jesús estaba sentado en un banco cercano, observando la escena con una calma que contrastaba con la tensión que emanaba del hombre agresivo. Cerró los ojos por un instante, pero no por miedo, más bien, como quien respira hondo antes de enfrentar una tormenta que ya se ha esperado durante años. Su expresión era serena, casi desafiante en su tranquilidad, como si su paciencia hubiera sido moldeada por décadas de experiencias difíciles. Cuando abrió los ojos, su mirada era directa, firme y con una autoridad silenciosa que parecía tocar incluso el núcleo de la rabia del hombre frente a él. Siempre piensan que pueden pasar por encima de alguien sin consecuencias, dijo Jesús con voz baja pero clara. Creen que somos débiles, que no tenemos medios para defendernos. Pero la verdad es que subestiman a quienes saben cómo responder. El rostro del hombre, que ahora se presentó como Víctor, se tensó aún más, y su ira se convirtió en un torbellino palpable. Tu hijo debe ser otro inútil, como tú, gruñó, levantando un trozo de bastón roto como si quisiera usarlo para amenazar aún más. ¿Vas a escribirle cartas? ¿O solo te quedas quieto mientras te paso por encima? Jesús esbozó una ligera sonrisa, apenas perceptible, pero cargada de significado. Era la sonrisa de alguien que conoce un secreto que nadie más puede imaginar. Víctor, dijo Jesús con calma, cada palabra medida, cargada de intención. Estás a punto de descubrir de lo que realmente es capaz mi hijo. El eco de pasos firmes resonó a lo largo del pasillo del centro comercial, interrumpiendo el intercambio con una sensación de precisión militar. Las voces por radio se escuchaban claramente, perímetro asegurado. Médicos en espera. Área despejada para el mando. Los movimientos de los uniformados estaban coordinados, cada paso calculado con disciplina y propósito. Tony, el compañero de Víctor, retrocedió instintivamente. Su lealtad hacia Víctor se vio superada por el instinto de supervivencia. Tenemos que irnos, Víctor, susurró Tony con urgencia, intentando alejar a su amigo de la escena que se desarrollaba con rapidez vertiginosa. Esto se está saliendo de control. Pero Víctor estaba cegado por su furia y su necesidad de infligir una última humillación. No escuchó. Su atención estaba completamente absorbida por la idea de que Jesús debía ceder, de que la autoridad que emanaba de aquel anciano frágil era una ilusión. No me importa si viene todo un ejército, dijo Víctor con voz envenenada. Este viejo va a disculparse por hacerme perder el tiempo. Jesús, a pesar de las heridas visibles en su cuerpo, se enderezó con dignidad. La voz que ahora usó era firme y clara. El único que pedirá disculpas hoy serás tú. Y no será solo una disculpa cualquiera, será una disculpa ante alguien con autoridad, para que signifique algo. En ese instante, los pasos se detuvieron justo a la vuelta de la esquina. Una voz firme, cargada de autoridad absoluta, resonó por el pasillo. Sargento Rivera, informe. Víctor permaneció paralizado, el trozo de bastón roto aún levantado, incapaz de procesar lo que sucedía. La voz que respondió a Rivera era gélida, calculada, y llenaba el espacio de un respeto instantáneo que heló la sangre de Víctor. Señor, tenemos una situación de agresión que involucra a un miembro de una familia militar. Los sujetos permanecen hostiles. La sonrisa de Jesús se amplió. El momento había llegado. Hola, hijo, susurró, con una mezcla de orgullo y anticipación. Víctor sostenía el bastón con fuerza, aún atrapado en su propia confusión. Intentó racionalizar la situación, esto debe ser una coincidencia. Nada de esto tiene que ver con el ejército. Pero Jesús lo interrumpió con una claridad absoluta. Nada de lo que hace mi hijo es casualidad. A través de la entrada acristalada del centro comercial, comenzaron a aparecer figuras con uniformes militares. No eran soldados rasos, sus insignias y el porte que emanaban indicaban un rango elevado y autoridad indiscutible. Los guardias de seguridad del centro y la dirección del lugar retrocedieron, conscientes de que lo que estaba ocurriendo superaba cualquier protocolo que pudieran aplicar. Tony estaba pálido, su instinto de huida completamente activado. Víctor, tenemos que irnos ahora, dijo,
Pero Víctor permanecía hipnotizado, incapaz de procesar que su intento de intimidación hubiera atraído a lo que parecía una fuerza militar de alto nivel. El sargento Rivera habló por la radio con precisión. Comando, los sujetos continúan en actitud hostil. El principal parece amenazar a un familiar con un arma improvisada. La respuesta que llegó fue fría, absoluta y directa. Entendido. Todas las unidades mantengan la posición. Yo me encargaré personalmente. Jesús, apoyado en sus propias fuerzas, observaba con expectación. Quizá quiera soltar eso ahora, Víctor. A mi hijo no le gustan las amenazas a su familia. Víctor, desconcertado, intentó articular una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de oficial administrativo? Jesús soltó una risa entre dientes, cargada de confianza y orgullo. Víctor, no tienes ni idea de cuán equivocado estás. Las puertas principales del centro comercial se abrieron con firmeza, y el sonido de botas militares golpeando el mármol llenó el espacio, creando una sinfonía de autoridad y presencia ineludible. Entraron varios agentes, pero uno de ellos caminaba con un peso y una seguridad que hizo que incluso el sargento Rivera se enderezara al instante. Su voz resonó, clara y sin necesidad de gritar. Sargento Rivera, quiero un informe completo del estado de mi padre y un detalle preciso de cómo se desarrolló la situación. El arma improvisada de Víctor cayó al suelo con estrépito, mientras la realidad de su error comenzaba a penetrar en su mente. Padre, balbuceó, apenas audible. Jesús, a pesar de sus heridas, enderezó los hombros y se mantuvo firme, como un bastión de dignidad. Víctor, Tony, dijo Jesús, me gustaría que conocieran a mi hijo. Ha estado esperando este momento desde que recibió mi señal de emergencia. La figura que apareció a la vuelta de la esquina era imponente, un uniforme impecable, insignias de alto rango y una presencia que hacía que incluso los más valientes retrocedieran. Cada paso que daba hacia la escena era como un recordatorio de que el poder, la disciplina y la justicia habían llegado. Tony tomó del brazo a Víctor, murmurando con desesperación. Estamos perdidos, completamente perdidos. Jesús observó con satisfacción. Ahora comienza la verdadera conversación. El sargento Rivera se apartó ligeramente, permitiendo que el hombre que había irrumpido en el centro comercial avanzara con toda la autoridad que emanaba de su presencia. Su nombre era Jesús Antonio, y aunque su padre, Jesús, ya había dejado claro que podía manejar la situación por sí mismo, el simple hecho de verlo aparecer cambió la dinámica por completo. El aire se cargó de respeto inmediato y, a la vez, de un miedo silencioso que atrapó a Víctor y Tony. No eran solo guardias de seguridad ni matones callejeros, eran hombres que habían dedicado sus vidas a la disciplina, la estrategia y la protección de quienes no podían defenderse solos. Jesús observaba a su hijo caminar con paso firme hacia ellos. Su cuerpo, aunque marcado por los años y las cicatrices de batallas pasadas, irradiaba autoridad y un control absoluto sobre la situación. Víctor levantó lentamente la mirada, pero su valentía inicial había sido reemplazada por un terror profundo, casi paralizante. Tony, por su parte, respiraba con dificultad, tambaleándose con cada paso que Jesús Antonio daba, consciente de que su vida y su libertad pendían de un hilo. Señor, dijo Víctor con voz temblorosa, sosteniendo aún el trozo de bastón roto. No sabíamos. Jesús Antonio alzó la mirada, sus ojos centrándose en Víctor con la frialdad de un comandante experimentado. Cada palabra que pronunció tenía un peso que no podía ser ignorado. ¿No sabíais que atacabais al padre de un militar de carrera, que además es un veterano condecorado de Vietnam, que habéis destruido medicación vital para su corazón y amenazado su integridad física, y que, por tanto, estáis cometiendo delitos federales? ¿De verdad creíais que esto pasaría desapercibido? Víctor apenas pudo sostener la mirada. Su arrogancia inicial se había evaporado completamente. No había carta, ni argumento, ni justificación que pudiera protegerlo ahora. Tony se arrodilló, lágrimas cayendo por sus mejillas mientras su voz temblaba en un murmullo. General, por favor, cometimos un error terrible. Jesús Antonio no levantó la voz. No hizo falta. Su simple presencia y su mirada contenían una autoridad que no permitía réplica. Esto no es un error, Tony, dijo con una calma aterradora. Esto es un patrón de conducta criminal. Y ambos lo han demostrado hoy frente a todos. El anciano Jesús, apoyado en su bastón militar, observaba la escena con una mezcla de orgullo y serenidad. Su hijo no solo estaba ahí para protegerlo, sino que también estaba dejando claro que las acciones tienen consecuencias,
y que la justicia no se detiene ante quienes creen que su tamaño o su fuerza física los hace invulnerables. Víctor finalmente se desplomó de rodillas, el bastón olvidado a un lado. Sus manos temblaban mientras intentaba disculparse, cada palabra resonando hueca ante la gravedad de sus actos. Tony, incapaz de soportar la mirada penetrante de Jesús Antonio, repetía su súplica una y otra vez, su desesperación llenando el espacio del centro comercial como un viento helado que congelaba todo intento de defensa. General Thompson, balbuceó Víctor, intentando encontrar algún tipo de autoridad a la que apelar, solo somos seguridad del centro comercial. Solo estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. Jesús Antonio se acercó un paso más, su presencia intimidante y a la vez controlada. Su voz, medida y cargada de autoridad, cortó el aire. ¿Vuestro trabajo? Vuestro trabajo era proteger, no aterrorizar. Mi padre es un veterano que arriesgó su vida para salvar a otros. Y vosotros lo habéis tratado como basura. Eso no es cumplimiento de funciones, eso es maldad. El ambiente estaba cargado. La gente del centro comercial observaba desde una distancia prudente, teléfonos en mano, grabando cada instante. Algunos empleados murmuraban entre ellos, reconociendo que lo que presenciaban superaba cualquier protocolo de seguridad conocido. Otros clientes permanecían congelados, incapaces de apartar la vista de la confrontación que se desarrollaba con precisión militar. Jesús colocó una mano sobre el brazo de su hijo, un gesto que transmitía apoyo y calma. Jesús Antonio asintió, y luego sus ojos volvieron a Víctor y Tony. Su mirada era firme, clara y sin rastro de compasión para aquellos que habían elegido el camino de la violencia y el desprecio. Vieron a un hombre mayor y asumieron que era indefenso, dijo Jesús Antonio, su voz firme resonando por el pasillo. Hicieron suposiciones basadas en la apariencia, y actuaron con crueldad. No pensaron en su familia, en sus hijos, ni en la vida que este hombre ha dedicado a proteger a otros. Víctor intentó interrumpir, balbuceando palabras sin sentido, pero Jesús Antonio lo silenció con un simple gesto. Su autoridad no necesitaba gritos, cada palabra suya era suficiente para imponer la realidad de la justicia sobre aquellos que habían ignorado cualquier código de decencia humana. Mi padre no es un hombre cualquiera, continuó Jesús Antonio. Ganó 2 corazones púrpura, una estrella de bronce y una insignia de infantería de combate. Arriesgó su vida para proteger a los demás. Y ustedes decidieron que su edad lo hacía insignificante, que su humanidad no importaba. Tony cayó completamente de rodillas, sollozando mientras trataba de encontrar alguna salida. Víctor, en cambio, permaneció inmóvil, temblando mientras comprendía que no había escapatoria. La gravedad de sus acciones, la magnitud de lo que habían hecho, comenzaba a hundirse en ellos como un peso insoportable. Jesús, aunque herido, permaneció firme, y por primera vez desde que comenzó todo, habló con voz clara y serena. Tony, Víctor, lo que han hecho no es solo un ataque a mí, sino a los valores que representan todos los veteranos y personas mayores. La fuerza no consiste en dominar al débil, la verdadera fuerza consiste en proteger a los que lo necesitan. Un sargento de policía militar apareció detrás de Jesús Antonio, acompañado de varios agentes civiles. Cada movimiento estaba coordinado con la precisión de una operación militar, asegurando que los agresores no pudieran escapar y que la justicia comenzara a actuar de inmediato. El abogado militar que apareció a continuación llevaba documentación lista, con referencias claras a las leyes federales sobre delitos cometidos contra familiares de militares. Derek Mills y Anthony Reeves, anunció con formalidad, se les acusa de agresión y lesiones contra un miembro de una familia militar, maltrato a personas mayores, destrucción de propiedad médica e intimidación. Los cargos conllevan penas mínimas obligatorias y no pueden ser objeto de acuerdo con la fiscalía. Víctor y Tony se quedaron pálidos. El significado de penas mínimas obligatorias comenzó a calar en ellos. Sus vidas habían cambiado para siempre por no ver más allá de la apariencia de un anciano. Jesús Antonio, con una fría satisfacción, dio un paso atrás y permitió que la autoridad judicial comenzara a actuar. La multitud, que ya había crecido, comenzó a aplaudir espontáneamente, reconociendo la lección de respeto y justicia que se estaba impartiendo en tiempo real. Jesús, apoyado en su nuevo bastón, miró a su hijo con una mezcla de orgullo y afecto. La misión había sido cumplida: proteger, enseñar y demostrar que la edad y la apariencia no definen la fortaleza ni el valor de una persona. Hijo, dijo Jesús, su voz firme pero cálida, hoy todos han aprendido algo importante. No se trata solo de nosotros,
sino de los valores que debemos proteger y de cómo el respeto hacia los demás no es negociable, sin importar su edad o apariencia. Jesús Antonio sonrió a su padre, reconociendo la sabiduría acumulada en décadas de experiencia. Su presencia había transformado un incidente potencialmente trágico en una lección de vida y justicia que resonaría mucho más allá del centro comercial. La policía y los agentes militares comenzaron a retirar a Víctor y Tony, esposados y bajo custodia, mientras los periodistas recogían cada detalle de la situación. Las cámaras capturaban no solo la caída de los agresores, sino la dignidad y el poder sereno de Jesús y su Hijo. La escena se convirtió rápidamente en un símbolo de justicia, respeto y valor frente al abuso y la negligencia. Jesús apoyó la mano en el brazo de su hijo y susurró: «Hoy no solo protegimos a un anciano, hijo, protegimos la idea de que todas las personas merecen respeto». Jesús Antonio asintió, con la firme convicción de que su intervención había cambiado algo más que la situación inmediata, había sembrado una lección que resonaría en todos los que presenciaron la escena. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente, pero muchos permanecían, como hipnotizados, observando a Jesús y su hijo, Jesús Antonio, mientras se mantenían firmes frente al centro comercial. La tensión que había dominado el lugar minutos antes había dado paso a un respeto silencioso y profundo, un reconocimiento tácito de que aquello que acababan de presenciar no era un simple enfrentamiento, sino una lección viva sobre dignidad, valentía y justicia. Mientras los agentes escoltaban a Víctor y Tony hacia los vehículos que los transportarían a las instalaciones federales, Jesús tomó un momento para observar los efectos de la intervención de su hijo. Su respiración aún era medida, cada inhalación recordándole que, a pesar de las heridas y el esfuerzo, la situación había sido contenida sin daño adicional. A su lado, Jesús Antonio permanecía alerta, evaluando cada detalle, cada movimiento de la escena con la precisión que solo alguien entrenado en combate podía mostrar. «Papá», dijo Jesús Antonio con un tono más suave, aunque lleno de autoridad, «todo está asegurado. Los cargos son claros, la evidencia es irrefutable y los fiscales federales ya han sido notificados. No habrá malentendidos ni excusas». Jesús sonrió levemente, apoyándose más firmemente en su bastón recién entregado. «Hijo, estoy orgulloso de ti», respondió con voz serena. «Hoy no solo protegiste a un veterano, protegiste la idea de respeto que tantas veces enseñamos y que algunos olvidan con demasiada facilidad». Jesús Antonio asintió, pero su mirada no se apartó del área donde Víctor y Tony estaban siendo colocados bajo custodia. Sabía que, aunque la situación inmediata estaba bajo control, la lección debía ser reforzada, y que la verdadera justicia no terminaba solo con la detención de los culpables. Cada acción tenía repercusiones, y era su responsabilidad asegurarse de que el mensaje fuera claro: atacar a un veterano, a cualquier persona mayor o vulnerable, nunca sería tolerado. Un par de periodistas se acercaron, micrófonos extendidos, cámaras grabando cada gesto y palabra. Uno de ellos, más joven y evidentemente nervioso, preguntó: «General Thompson, ¿cómo cree que este incidente impactará en la percepción pública sobre la seguridad en centros comerciales y el respeto hacia los veteranos?» Jesús Antonio se enderezó, sus 4 estrellas brillando bajo la luz del atardecer que entraba por los ventanales del centro comercial. Su voz fue firme, precisa y cargada de la autoridad que solo un oficial de su rango podía proyectar. «Hoy hemos demostrado que la seguridad no es solo un protocolo de vigilancia. Es un compromiso con la vida, la dignidad y el respeto. Cada persona mayor, cada veterano, merece ser tratado con humanidad y consideración. No se trata de miedo, ni de intimidación, se trata de justicia y responsabilidad». El joven periodista asintió, tomando nota frenéticamente, mientras otros medios capturaban cada detalle de la intervención. Entre la multitud, algunos clientes aún susurraban entre ellos, reconociendo la magnitud de lo que acababan de presenciar. Muchos sacaban sus teléfonos para registrar un recuerdo de aquella demostración de valor y control, conscientes de que sería una historia que se contaría mucho más allá de las paredes del centro comercial. Jesús, observando el movimiento de los agentes y la reacción de los presentes, se permitió un breve momento de introspección. Había vivido muchas situaciones peligrosas, muchas veces había tenido que proteger a otros y enfrentar amenazas, pero nunca antes había visto un acto de justicia tan inmediato y tan profundamente entendido por todos los involucrados. Su hijo había actuado con precisión, sin mostrar ni un ápice de duda, y eso llenaba de orgullo al veterano. «Hijo», dijo Jesús, su voz cargada de afecto y admiración, «hoy todos los presentes han aprendido una lección invaluable.
No se trata solo de fuerza física, se trata de integridad, de saber cuándo actuar y cómo proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Jesús Antonio asintió, su expresión suavizándose momentáneamente mientras volvía a observar a su padre. «Papá, aprendí de ti», respondió. «Aprendí que la verdadera fuerza no está en intimidar, sino en proteger y en garantizar que aquellos que cometen actos de crueldad enfrenten las consecuencias de sus acciones». Unos agentes comenzaron a retirar los escombros de la escena, pedazos del bastón roto, medicación esparcida y otros objetos que habían sido desplazados durante el enfrentamiento. Cada movimiento era coordinado y meticuloso, un reflejo de la disciplina que Jesús Antonio había inculcado en sus subordinados a lo largo de los años. La operación no solo estaba asegurando la evidencia, sino también reafirmando que la justicia se aplicaría con precisión, sin excepciones. Mientras tanto, los periodistas continuaban haciendo preguntas, y Jesús Antonio respondió con firmeza, sin permitir que la emoción del momento nublara su juicio ni su autoridad. Habló del respeto hacia los veteranos, la importancia de reconocer la experiencia y el valor de las personas mayores, y de cómo cada acto de violencia y negligencia tenía consecuencias legales severas. Cada palabra resonaba con claridad y determinación, dejando claro que no habría indulgencia para quienes atacaran a los vulnerables. Jesús, apoyado en su bastón, observaba la escena con satisfacción silenciosa. Su hijo no solo había protegido a un padre, sino que también había educado a toda una comunidad sobre los valores que debían guiar su comportamiento hacia los demás. La dignidad, el respeto y la responsabilidad no eran solo conceptos abstractos, hoy habían sido demostrados de manera concreta y contundente. En un momento, Jesús Antonio se inclinó hacia su padre, colocando una mano sobre su hombro con suavidad. «Papá, ¿quieres que nos vayamos ya?», preguntó, consciente de que la exposición mediática continuaría, pero que su presencia había sido suficiente para garantizar que el mensaje fuera claro. «No todavía, hijo», respondió Jesús con una sonrisa ligera. «Dejemos que todos vean que la justicia se puede ejercer con firmeza y humanidad al mismo tiempo. Que aprendan que las acciones tienen consecuencias, y que los débiles nunca deben ser subestimados». Mientras hablaban, los guardias de seguridad restantes y algunos empleados del centro comercial comenzaron a reorganizar la zona, conscientes de que el incidente se había convertido en un ejemplo público de cómo debía manejarse la seguridad con respeto y responsabilidad. La policía civil y los agentes federales supervisaban todo, asegurándose de que nada escapara a la legalidad y de que la evidencia estuviera protegida para los procesos judiciales futuros. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, los agentes federales llevaron a Víctor y Tony hacia los vehículos que los trasladarían a las instalaciones correspondientes. La multitud, comprendiendo la importancia del momento, aplaudió espontáneamente, reconociendo la justicia aplicada y la lección impartida. Jesús y Jesús Antonio compartieron una mirada de entendimiento y orgullo, conscientes de que, aunque el incidente había terminado, el impacto de lo que habían hecho resonaría mucho más allá de aquel centro comercial. Jesús apoyó su bastón firmemente, tomando una respiración profunda. «Hijo», dijo, «hoy hemos mostrado que la experiencia, la valentía y la integridad tienen un valor que trasciende cualquier edad. Nunca permitas que nadie subestime la fuerza de un hombre o una mujer que sabe defender lo que es justo». Jesús Antonio asintió, sabiendo que la lección estaba aprendida, no solo por los culpables, sino por todos los presentes. La dignidad de su padre y la autoridad con la que había actuado quedaban grabadas en la memoria de todos como un ejemplo de respeto, justicia y protección hacia los más vulnerables. El aire en el centro comercial estaba impregnado de una calma tensa, como si todos los presentes aún no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Jesús, apoyado en su bastón militar, respiraba con dificultad, pero cada inhalación le recordaba que había sobrevivido a otra prueba, no solo física sino moral. Su hijo, Jesús Antonio, permanecía a su lado, vigilante y atento, asegurándose de que la escena permaneciera controlada y de que cada detalle quedara registrado para las investigaciones que seguirían. «Papá», dijo Jesús Antonio con un tono más suave que antes, aunque lleno de firmeza, «necesitamos documentar todo lo que ocurrió. La Policía Civil y los fiscales federales requerirán informes completos, declaraciones y evidencia. Cada palabra, cada acción, todo debe quedar registrado para que no haya dudas». Jesús asintió lentamente, su mirada recorriendo el área que había sido testigo del conflicto. Los restos del bastón roto, las medicinas esparcidas y el desorden general mostraban la violencia de los actos de Víctor y Tony,
pero también servían como recordatorio tangible de la importancia de la intervención de su hijo. «Hijo, tienes razón», respondió con voz pausada. «Cada pieza de evidencia cuenta. No solo para la justicia, sino también para que otros comprendan que el respeto y la protección de los mayores no son opcionales». Mientras hablaban, el sargento Martínez se acercó con un dispositivo electrónico en la mano. Su rostro mostraba una mezcla de respeto y sorpresa. «General Thompson, señor», dijo, inclinando levemente la cabeza. «Hemos comenzado a recopilar toda la evidencia digital, incluyendo las grabaciones de seguridad, testimonios de testigos y registros de los teléfonos móviles de los presentes. Todo está siendo catalogado para el caso federal». Jesús Antonio tomó el dispositivo, revisando rápidamente los datos con la precisión de alguien entrenado para identificar cualquier irregularidad. Cada archivo, cada vídeo, cada registro corroboraba lo que había ocurrido, dejando claro que las acciones de los agresores no eran un error aislado sino una manifestación de crueldad deliberada hacia alguien considerado vulnerable. «Excelente trabajo, sargento», dijo Jesús Antonio. «Asegúrate de que todo se preserve sin alteraciones. La integridad de esta evidencia será crucial». Jesús observaba la escena con orgullo, reconociendo la eficacia de la coordinación entre su hijo y los agentes. Aunque había estado involucrado en situaciones extremas durante su servicio militar, esta intervención le mostraba un tipo de control y organización que incluso él admiraba profundamente. Su hijo no solo había protegido su vida, sino que había demostrado que la disciplina, la estrategia y la calma podían convertir un momento potencialmente mortal en una lección de justicia y respeto. «Papá», continuó Jesús Antonio, bajando la voz, «debemos hablar con los testigos y los empleados del centro comercial. Quiero que todos comprendan la importancia de reportar cualquier agresión, sin importar la apariencia de la víctima o la edad que tenga. La prevención comienza con la conciencia». Jesús asintió de nuevo, tomando aire mientras apoyaba una mano más firmemente sobre su bastón. «Hijo, cada persona aquí presente ha visto lo que puede suceder cuando se subestima a alguien por su edad o apariencia. La experiencia, la sabiduría y la dignidad no desaparecen con los años. Es crucial que esto se entienda». El sargento Martínez comenzó a organizar a los testigos, recogiendo declaraciones y asegurándose de que cada testimonio fuera documentado correctamente. Algunos empleados aún mostraban signos de nerviosismo, claramente impactados por la magnitud del incidente y la autoridad del general Thompson y su padre. Muchos clientes habían grabado vídeos con sus teléfonos, y las redes sociales ya comenzaban a reflejar la historia, con mensajes que elogiaban la valentía de Jesús y la actuación impecable de su hijo. Jesús, observando todo, permitió que un momento de satisfacción personal cruzara su rostro. No se trataba de orgullo por el poder o la influencia de su hijo, sino de un reconocimiento de que la lección de vida que había enseñado durante décadas había dado fruto. La justicia no siempre era inmediata, pero hoy se había manifestado con claridad y precisión. Mientras tanto, Jesús Antonio se movía entre los agentes y testigos, asegurándose de que cada paso del proceso se llevara a cabo con cuidado. Habló con los oficiales de policía civil, revisó los protocolos de seguridad y se aseguró de que todas las medidas legales se aplicaran correctamente. Su enfoque meticuloso demostraba que la protección de los inocentes y la aplicación de la justicia no eran acciones impulsivas, sino resultados de planificación y disciplina. «Papá», dijo Jesús, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y cariño, «nunca dejas de sorprenderme. No solo proteges a los inocentes, sino que también educas a quienes podrían repetir estos errores. Hoy, todos han aprendido una lección que no olvidarán». Jesús Antonio sonrió levemente, pero su mirada permaneció firme, evaluando cada detalle. «Papá, eso espero», respondió. «Quiero que esto sirva como un ejemplo, no solo para Víctor y Tony, sino para toda la comunidad. Que sepan que subestimar a alguien por su apariencia o edad tiene consecuencias serias y medibles». Mientras la conversación continuaba, un periodista se acercó, micrófono en mano. «General Thompson, señor, ¿cree que este incidente provocará cambios en las políticas de seguridad de los centros comerciales a nivel nacional?» Jesús Antonio respiró hondo, consciente de que sus palabras serían difundidas y analizadas en todo el país. Cada incidente como este nos recuerda que la seguridad no se trata solo de vigilancia, sino de respeto, empatía y responsabilidad. Los centros comerciales, y cualquier lugar público, deben comprender que proteger a los vulnerables no es opcional.
Hoy hemos mostrado que cuando se subestima a alguien, las consecuencias pueden ser graves y evidentes. Espero que esto inspire cambios en todas las instituciones de seguridad, asegurando que cada persona sea tratada con la dignidad que merece. Jesús, escuchando, sintió un profundo orgullo. Su hijo no solo estaba aplicando la justicia de manera efectiva, sino que también estaba enseñando a la sociedad una lección de respeto y humanidad. Era un momento que recordaría durante años, un ejemplo de cómo el valor y la disciplina podían transformar una situación peligrosa en un acto de educación y justicia. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Jesús y Jesús Antonio permanecieron juntos, observando cómo la escena se calmaba y cómo la evidencia se aseguraba. Los agentes federales se retiraban gradualmente, llevando a Víctor y Tony bajo custodia, mientras los fiscales revisaban los documentos y preparaban los cargos formales. Cada movimiento era meticuloso, asegurando que la justicia se aplicara sin excepción y con total claridad. Jesús apoyó su bastón firmemente, tomando aire con esfuerzo, pero con una expresión de satisfacción. «Hijo, hoy hemos hecho más que protegerme a mí», dijo. «Hemos mostrado al mundo que la experiencia y la dignidad de los mayores no deben ser subestimadas, y que cada acto de crueldad tiene consecuencias inevitables». Jesús Antonio asintió, su mirada firme y decidida. «Papá, lo que hemos hecho hoy quedará en la memoria de todos los presentes», respondió. «Que esta lección sirva para enseñar a quienes piensan que pueden aprovecharse de los vulnerables. La justicia puede llegar de maneras que nunca esperan». Mientras la tarde se desvanecía y la luz dorada iluminaba los ventanales del centro comercial, Jesús y Jesús Antonio permanecieron juntos, en silencio, observando cómo la vida continuaba a su alrededor. La lección había sido impartida, la justicia había sido aplicada, y la comunidad había sido testigo de que la dignidad, la experiencia y el respeto no eran solo valores abstractos, sino principios que podían protegerse y defenderse con firmeza. Jesús respiró hondo, apoyándose con más fuerza en su bastón. «Hijo», dijo finalmente, «hoy has demostrado que el legado de nuestra familia no solo está en el servicio, sino en la protección de lo que es correcto. Estoy orgulloso de ti». Jesús Antonio sonrió, sintiendo la profunda conexión con su padre y la responsabilidad que compartían. «Papá, siempre he aprendido de ti», dijo con sinceridad. «Hoy no solo protegimos tu vida, sino que también enseñamos a toda una comunidad una lección que espero nunca olviden». El sol comenzaba a ocultarse, bañando la escena con un resplandor cálido y tranquilo. Jesús y su hijo permanecieron allí, conscientes de que aunque el incidente había terminado, el impacto de sus acciones continuaría resonando mucho después de que se apagaran las cámaras y se dispersara la multitud. El crepúsculo caía sobre el centro comercial, tiñendo de naranja y dorado las superficies de mármol y vidrio mientras los últimos curiosos se retiraban. Jesús, apoyado firmemente en su nuevo bastón militar, observaba en silencio cómo los agentes federales y civiles terminaban de asegurar la escena. A su lado, Jesús Antonio mantenía la misma postura vigilante que había mostrado desde el principio, sus ojos evaluando cada detalle, cada movimiento, cada reacción de los presentes. La sensación de victoria se mezclaba con la certeza de que la justicia había sido aplicada correctamente y que la lección sería recordada por mucho tiempo. «Papá», dijo Jesús Antonio, «debemos asegurarnos de que todas las entrevistas y declaraciones se registren correctamente. Esto no es solo un asunto local, los fiscales federales querrán toda la información para el caso contra Víctor y Tony. Cada detalle cuenta para garantizar que se haga justicia sin lugar a dudas». Jesús asintió, tomando aire con cuidado mientras apoyaba con más firmeza la mano sobre su bastón. «Hijo, cada palabra, cada testimonio, cada grabación de vídeo tiene un valor inmenso», respondió con voz pausada. «No solo para el caso, sino para que toda la comunidad entienda que subestimar a alguien por su edad o apariencia es un error que puede tener consecuencias graves». El sargento Martínez, siempre atento, se acercó nuevamente con una tableta electrónica en la mano. «General Thompson, señor», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Hemos asegurado todos los vídeos de seguridad y hemos entrevistado a los testigos. Los registros de los teléfonos de los presentes también han sido recopilados y catalogados. Todo está listo para la revisión de los fiscales». Jesús Antonio tomó la tableta, revisando rápidamente los archivos con la precisión que lo caracterizaba. Cada grabación, cada testimonio, cada fotografía reforzaba la narrativa de los hechos. Los actos de Víctor y Tony habían sido intencionales y maliciosos, no meros errores de procedimiento. «Perfecto, sargento», dijo Jesús Antonio.
Asegúrate de que todo permanezca intacto y sin alteraciones. La integridad de esta evidencia será clave para el juicio. Jesús observaba, sintiendo un orgullo silencioso. Su hijo no solo estaba manejando la situación con eficacia, sino que también estaba enseñando a la comunidad, a los presentes y a los futuros testigos, que la justicia requiere disciplina, precisión y respeto por la ley. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para que nadie pudiera cuestionar la veracidad de los hechos. Mientras hablaban, varios empleados del centro comercial se acercaron, aún visiblemente afectados por lo que habían presenciado. Algunos estaban nerviosos, otros en silencio, pero todos mostraban respeto hacia Jesús y su hijo. La combinación de autoridad, dignidad y firmeza había dejado una impresión profunda en todos ellos. «Papá», dijo Jesús Antonio, «debemos hablar con estos testigos. Quiero que comprendan la importancia de proteger a los vulnerables y de no subestimar nunca a alguien por su edad o apariencia. La prevención comienza con la conciencia». Jesús sonrió débilmente, apoyando con más fuerza su bastón mientras miraba a su hijo. «Hijo, cada persona que ha presenciado esto recordará lo que ocurrió hoy», dijo. «La experiencia, la sabiduría y la dignidad no desaparecen con la edad. Es fundamental que todos comprendan que estas cualidades merecen respeto». El sargento Martínez comenzó a organizar a los testigos, registrando declaraciones y asegurándose de que cada testimonio quedara documentado correctamente. Muchos clientes aún tenían sus teléfonos en mano, revisando y compartiendo los vídeos que habían grabado. Las redes sociales comenzaban a llenarse de comentarios que elogiaban la valentía de Jesús y la intervención impecable de su hijo, convirtiendo el incidente en un ejemplo de justicia y respeto a nivel nacional. Jesús permitió que un momento de satisfacción cruzara su rostro. No se trataba de orgullo por el poder de su hijo, sino del reconocimiento de que los principios que había enseñado durante décadas habían producido un resultado tangible y significativo. La justicia, aunque a veces lenta, se había manifestado con claridad y precisión. Mientras tanto, Jesús Antonio se movía entre los agentes y los testigos, asegurándose de que cada paso se llevara a cabo correctamente. Habló con oficiales de policía civil, revisó protocolos de seguridad y se aseguró de que todas las medidas legales se aplicaran de manera rigurosa. Su enfoque meticuloso demostraba que proteger a los inocentes y garantizar justicia no eran acciones impulsivas, sino resultados de disciplina y planificación. «Papá», dijo Jesús, observando a su hijo con orgullo, «nunca dejas de sorprenderme. No solo proteges a los inocentes, sino que también educas a quienes podrían repetir estos errores. Hoy, todos han aprendido una lección que no olvidarán». Jesús Antonio asintió, su mirada permaneciendo firme y concentrada. «Eso espero, papá», respondió. «Quiero que esto sirva como ejemplo, no solo para Víctor y Tony, sino para toda la comunidad. Que comprendan que subestimar a alguien tiene consecuencias serias y medibles». Un periodista se acercó, micrófono en mano, interrumpiendo el momento de calma. «General Thompson, señor, ¿cree que este incidente provocará cambios en las políticas de seguridad a nivel nacional?». Jesús Antonio respiró hondo, consciente de que sus palabras serían escuchadas y analizadas en todo el país. «Cada incidente como este nos recuerda que la seguridad no se trata solo de vigilancia, sino de respeto, empatía y responsabilidad», respondió. «Los centros comerciales y cualquier lugar público deben entender que proteger a los vulnerables no es opcional. Hoy hemos demostrado que subestimar a alguien puede tener consecuencias graves. Espero que esto inspire cambios en todas las instituciones de seguridad, asegurando que cada persona sea tratada con la dignidad que merece». Jesús, escuchando, sintió un profundo orgullo. Su hijo no solo había aplicado la justicia con eficacia, sino que también estaba enseñando a la sociedad una lección de respeto y humanidad. Era un momento que permanecería en su memoria como un ejemplo de cómo el valor y la disciplina podían transformar una situación peligrosa en un acto de educación y justicia. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Jesús y Jesús Antonio permanecieron juntos, observando cómo la escena se calmaba y cómo la evidencia se aseguraba. Los agentes federales se retiraban gradualmente, llevando a Víctor y Tony bajo custodia, mientras los fiscales revisaban los documentos y preparaban los cargos formales. Cada movimiento estaba cuidadosamente planificado para garantizar que la justicia se aplicara sin excepciones y con total transparencia. Jesús apoyó su bastón firmemente, tomando aire con esfuerzo, pero con expresión de satisfacción. «Hijo, hoy hemos hecho más que protegerme a mí», dijo.
Hemos mostrado al mundo que la experiencia y la dignidad de los mayores no deben ser subestimadas y que cada acto de crueldad tiene consecuencias inevitables. Jesús Antonio asintió, su mirada fija y decidida. Papá, lo que hemos hecho hoy quedará en la memoria de todos los presentes, respondió. Que esta lección sirva para enseñar a quienes creen que pueden aprovecharse de los vulnerables. La justicia puede llegar de maneras inesperadas. El sol se ocultaba, bañando el centro comercial con un resplandor cálido y tranquilo. Jesús y su hijo permanecieron juntos, conscientes de que aunque el incidente había terminado, el impacto de sus acciones continuaría resonando mucho después de que se apagaran las cámaras y se dispersara la multitud. Jesús respiró hondo, apoyándose más en su bastón. Hijo, dijo finalmente, hoy has demostrado que nuestro legado no está solo en el servicio, sino en proteger lo que es correcto. Estoy orgulloso de ti. Jesús Antonio sonrió, sintiendo la profunda conexión con su padre y la responsabilidad compartida. Papá, siempre he aprendido de ti, dijo con sinceridad. Hoy no solo protegimos tu vida, sino que también enseñamos a toda la comunidad una lección que espero nunca olviden. El aire fresco de la tarde llenaba el espacio mientras permanecían juntos, en silencio, observando cómo la vida continuaba a su alrededor. La lección había sido impartida, la justicia aplicada y la comunidad había presenciado que la dignidad, la experiencia y el respeto no son solo valores abstractos, sino principios que deben protegerse y defenderse con firmeza. Jesús apoyó una mano suavemente sobre el brazo de su hijo. Hijo, recuerda siempre esto, la verdadera fuerza no se mide por el poder o la autoridad, sino por la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Jesús Antonio asintió, comprendiendo plenamente la lección que su padre le transmitía no solo con palabras, sino con acciones. Mientras la luz del día se desvanecía, padre e hijo permanecieron en silencio, conscientes de que la justicia, el respeto y la dignidad siempre serían valores por los que valía la pena luchar. La noche había caído sobre el vecindario mientras Jesús y Jesús Antonio regresaban a casa, el silencio del camino contrastando con la intensidad de los eventos del día. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, reflejando un mundo que parecía ajeno a la lección de justicia que acababan de impartir, pero ambos sabían que su impacto se extendería mucho más allá de las paredes del centro comercial. Papá, dijo Jesús Antonio, rompiendo el silencio, creo que hoy hemos cambiado algo más que la percepción de dos hombres sobre los ancianos y los veteranos. Hemos enviado un mensaje claro a toda la comunidad. Nadie debería pensar que la edad o la apariencia los hace vulnerables al abuso. Jesús sonrió suavemente, ajustando su bastón mientras caminaban. Hijo, eso espero, respondió. Cada generación necesita comprender que la experiencia y la sabiduría tienen un valor que no puede ser ignorado. Hoy, los demás han visto cómo responder a la injusticia de manera correcta, con disciplina y dignidad. Al llegar a su hogar, Jesús abrió la puerta y fueron recibidos por la cálida luz del interior y el aroma del café recién hecho. La esposa de Jesús, Carmen, se levantó de su silla junto a la mesa del comedor y los abrazó con alivio. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y orgullo. Estaba preocupada por ustedes, dijo. Pero parece que todo terminó de la mejor manera posible. Jesús asintió, quitándose el sombrero con cuidado y dejando que Carmen lo guiara hacia una silla para que descansara. Sí, todo terminó como debía, respondió. Y debo decir que Jesús Antonio manejó todo con una calma y precisión que me enorgullecen enormemente. Jesús Antonio sonrió, acomodándose frente a su madre y sirviéndose un poco de café. Gracias, mamá, dijo. Fue un día largo, pero papá estaba preparado y cada lección que me enseñó ayudó a que todo saliera bien. El ambiente en la casa era cálido y acogedor, una tranquilidad que contrastaba con la tensión y la adrenalina que habían sentido durante las horas anteriores. Jesús, apoyado en su bastón militar, observaba a su familia con satisfacción. A pesar de los desafíos y de la violencia que habían enfrentado, estaban todos juntos y habían logrado proteger lo que era correcto. Papá, dijo Jesús Antonio después de un momento de silencio, ¿crees que los jóvenes que presenciaron todo esto comprenderán la lección? Quiero decir, ¿realmente se darán cuenta de que subestimar a alguien tiene consecuencias? Jesús asintió, con una expresión de profunda reflexión. Hijo, algunas personas necesitan experimentar estas lecciones de manera directa, mientras que otras aprenderán al observar. La clave es que el mensaje ha sido claro, la dignidad y el respeto no se negocian, y quienes tratan de aprovecharse de los demás descubrirán que cada acción tiene repercusiones. Carmen,
que había estado escuchando atentamente, intervino con suavidad. Jesús, me alegra ver que todo salió bien, pero también me preocupa que sigan enfrentando situaciones así en el futuro. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no se repita? Jesús sonrió con calma, colocando su mano sobre la de su esposa. Carmen, hemos hecho todo lo posible para establecer un precedente, dijo. La intervención de Jesús Antonio, junto con la respuesta legal y la cobertura mediática, garantizará que la comunidad tome conciencia de la importancia de respetar a los mayores y a los veteranos. Pero, por supuesto, debemos seguir vigilantes y educando a quienes nos rodean. Jesús Antonio miró a sus padres, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada acción que habían tomado no solo había protegido a un veterano, sino que también estaba construyendo una cultura de respeto y responsabilidad que perduraría en la comunidad. Papá, mamá, dijo finalmente, quiero organizar una serie de charlas y talleres en escuelas y centros comunitarios. Podríamos compartir esta experiencia y enseñar a los jóvenes sobre la importancia del respeto, la responsabilidad y la protección de los vulnerables. Jesús sonrió ampliamente, apoyando su bastón en el suelo. Hijo, esa es una excelente idea, dijo con orgullo. La educación es la mejor manera de prevenir que se repitan estos incidentes. Además, compartir nuestra experiencia permitirá que los jóvenes comprendan el verdadero valor de la disciplina y la dignidad. Esa noche, mientras la familia disfrutaba de un momento de calma y conversación, Jesús reflexionaba sobre cómo los años de servicio y experiencia habían moldeado su vida. Cada desafío que había enfrentado, cada momento de incertidumbre, lo había preparado para responder con firmeza y serenidad cuando la injusticia amenazaba a los suyos. La aparición de su hijo había sido una fuerza amplificadora, una garantía de que la justicia se aplicaría sin errores y con total autoridad. Hijo, dijo Jesús Antonio, rompiendo sus pensamientos, ¿cómo te sentiste cuando vi a los agentes federales llegar al centro comercial? Debo admitir que fue impresionante, y un poco aterrador, ver cómo todo estaba bajo control tan rápido. Jesús asintió lentamente, recordando el momento con claridad. Fue un alivio, sin duda, dijo. Pero también fue una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que podía manejar a los matones por mi cuenta, pero tener a mi hijo allí, con su experiencia y disciplina, garantizó que nadie resultara herido y que la justicia se aplicara correctamente. Jesús Antonio sonrió, comprendiendo que la combinación de experiencia y juventud, de sabiduría y energía, había sido clave para el éxito del día. Papá, quiero que sepas que cada acción que tomaste hoy fue un ejemplo para mí y para todos los que presenciaron la situación, dijo. Enseñaste que la verdadera fuerza no está en la violencia ni en la intimidación, sino en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse y en actuar con dignidad, incluso bajo presión. Jesús colocó su mano sobre la de su hijo, con un brillo de orgullo en los ojos. Firme ante la adversidad. Jesús Antonio, sentado frente a él con una taza de café humeante, no podía dejar de reflexionar sobre los acontecimientos recientes y el impacto que tendrían en la comunidad. Papá, dijo Jesús Antonio, rompiendo el silencio, anoche no dejé de pensar en los hombres que atacaron al centro comercial. Creo que muchos no comprenden el poder de subestimar a alguien solo por su edad o apariencia. Jesús asintió con calma, sosteniendo su taza con ambas manos. Hijo, la mayoría de la gente confunde apariencia con capacidad. Creen que lo que no se ve inmediatamente no tiene valor o fuerza. Pero lo que aprendieron esos hombres ayer es que la experiencia y el conocimiento pueden ser armas poderosas, y que subestimar a otros tiene consecuencias. Jesús Antonio reflexionó, pensando en cómo la comunidad había reaccionado tras el incidente. Las redes sociales habían explotado, y las noticias locales y nacionales habían difundido la historia de un veterano anciano que, a pesar de sus heridas, había mantenido la dignidad y la calma mientras enseñaba una lección inolvidable. La figura de Jesús, un hombre condecorado y veterano de Vietnam, se había convertido en símbolo de respeto, resiliencia y justicia. Papá, continuó Jesús Antonio, creo que podríamos hacer más que solo educar a los jóvenes sobre respeto y dignidad. ¿Qué te parece si creamos un programa para veteranos y personas mayores, donde puedan compartir sus experiencias y enseñar a la comunidad sobre responsabilidad, disciplina y valor? Jesús sonrió, viendo la pasión en los ojos de su hijo. Hijo, esa es una idea excelente, respondió. La experiencia de vida es invaluable, y muchas personas mayores tienen mucho que enseñar. Además, esto permitirá que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio y el esfuerzo que conlleva proteger a los demás y mantener la integridad en todas las situaciones.
Carmen, que había estado escuchando atentamente, intervino con un tono cálido y preocupado. Jesús, me alegra que estés considerando esto, pero también debemos asegurarnos de que sea seguro para todos los participantes. Ayer vimos que incluso personas con experiencia y habilidades pueden ser vulnerables si los demás actúan con violencia. Jesús asintió, comprendiendo la preocupación de su esposa. Carmen, tienes toda la razón, dijo. Por eso, cualquier programa que establezcamos debe incluir protocolos de seguridad y medidas preventivas. La enseñanza debe ser efectiva, pero también segura. La experiencia y la educación deben ir de la mano con la protección y el respeto mutuo. Jesús Antonio se inclinó hacia adelante, emocionado por la posibilidad de iniciar algo que tendría un impacto real y duradero en la comunidad. Papá, podemos comenzar con charlas en escuelas y centros comunitarios, donde los veteranos y personas mayores compartan sus historias y lecciones, dijo. Luego, podríamos expandirlo a talleres prácticos sobre defensa personal, resolución de conflictos y liderazgo. Jesús consideró las palabras de su hijo con atención, reconociendo la importancia de combinar enseñanza con práctica. Hijo, me gusta tu enfoque, dijo. No solo se trata de hablar de experiencias, sino de enseñar habilidades que empoderen a las personas para protegerse a sí mismas y a los demás, siempre con dignidad y respeto. Mientras conversaban, sonó el teléfono de Jesús Antonio. Era un mensaje del sargento Martínez, quien había estado coordinando las nuevas políticas de seguridad en los centros comerciales de la ciudad. El mensaje informaba sobre la implementación de protocolos de formación obligatoria para todo el personal de seguridad, incluyendo respeto a los veteranos, manejo de situaciones con personas mayores y técnicas de desescalada. Papá, mira esto, dijo Jesús Antonio, mostrando el mensaje. Las lecciones que aprendieron ayer ya están teniendo un efecto tangible. Los centros comerciales están tomando medidas para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Jesús leyó el mensaje con interés, sintiendo una satisfacción profunda. Hijo, esto es más de lo que podríamos haber esperado, dijo. La justicia no solo se aplica en el momento de la confrontación, sino que también puede transformar la cultura de toda una comunidad. Ambos compartieron un momento de silencio, reflexionando sobre cómo un solo incidente, manejado con integridad y firmeza, podía desencadenar cambios positivos que afectarían a muchas personas. La fuerza de la experiencia y la disciplina se había manifestado de manera tangible, y ahora la comunidad comenzaba a comprender el valor de la dignidad y el respeto hacia los mayores. Papá, dijo Jesús Antonio finalmente, no puedo evitar sentirme orgulloso de ti. No solo por lo que hiciste, sino por la manera en que enfrentaste la situación. Mostraste que la verdadera fuerza no reside en intimidar o golpear, sino en proteger y enseñar con dignidad. Jesús sonrió, colocando su mano sobre la de su hijo. Hijo, tu orgullo significa más para mí que cualquier reconocimiento o medalla, dijo. Todo lo que hago y he hecho ha sido para enseñar lecciones importantes, para preparar a quienes amo para enfrentar la vida con integridad y valentía. Carmen, observando la interacción entre padre e hijo, sintió una profunda gratitud. Sabía que la familia no solo había enfrentado un desafío físico, sino que también había preservado su integridad y sus valores. Jesús, dijo Carmen con suavidad, estoy feliz de que hayan podido enseñar estas lecciones, pero también me alegra verlos a ambos juntos, unidos y seguros después de todo lo que pasó. Jesús asintió, sintiendo que la tranquilidad que había buscado durante toda su vida finalmente se manifestaba en su hogar. Carmen, la seguridad y la unión familiar son lo más importante, dijo. Los desafíos vendrán, pero mientras permanezcamos juntos y mantengamos nuestros valores, siempre podremos enfrentarlos. El día avanzó con calma, y Jesús Antonio comenzó a planificar cómo implementar el programa de educación y talleres para la comunidad. Su entusiasmo era evidente, y su padre lo alentaba a cada paso, asegurándose de que cada detalle se considerara con cuidado. La intención no era solo enseñar respeto y dignidad, sino también empoderar a las personas para actuar correctamente cuando enfrentaran situaciones de injusticia o peligro. Más tarde, mientras revisaban las noticias del día, vieron cómo el caso de Derek Mix y Anthony Reeves había recibido cobertura nacional. Ambos hombres habían sido declarados culpables y enfrentaban penas federales, incluyendo tiempo en prisión y servicios comunitarios para veteranos. La justicia había sido aplicada de manera clara y contundente, y el mensaje de respeto hacia los mayores y veteranos se extendía más allá de su comunidad inmediata. Papá,
dijo Jesús Antonio, esto demuestra que nuestras acciones pueden tener un impacto real y duradero. No solo enfrentamos a dos hombres injustos, sino que también cambiamos la percepción de toda una comunidad. Jesús asintió, con una mezcla de orgullo y satisfacción. Hijo, eso es cierto, dijo. Cada acción correcta tiene un efecto multiplicador. La disciplina, el respeto y la integridad que mostramos ayer están resonando ahora en toda la ciudad. Lo importante es que estas lecciones continúen, que las personas comprendan que cada acción tiene consecuencias y que todos merecen ser tratados con dignidad. Mientras la tarde caía, la familia permaneció junta, disfrutando de un momento de calma y reflexión. Jesús miró a su hijo y a su esposa, comprendiendo que, aunque los desafíos continuarían, habían establecido un precedente sólido. La experiencia de la vida, la disciplina y el amor habían demostrado ser herramientas poderosas para proteger lo que era justo y correcto. Hijo, dijo finalmente, recuerda siempre que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en proteger y enseñar. Nunca olvides eso. Jesús Antonio asintió, comprendiendo que las palabras de su padre no eran solo un consejo, sino una guía para toda la vida. Papá, nunca lo olvidaré, respondió. Lo que hemos vivido y aprendido hoy permanecerá conmigo siempre. Y así, mientras la luz del atardecer bañaba la casa, la familia permaneció unida, sabiendo que, aunque los desafíos continuarían, tenían la fuerza, la disciplina y la sabiduría para enfrentarlos juntos, con dignidad, respeto y amor. La mañana siguiente despertó con un aire fresco que anunciaba cambios. Jesús se levantó temprano, como era su costumbre, y observó la luz que se filtraba por la ventana. El recuerdo del incidente del centro comercial aún estaba presente, pero la sensación de alivio y orgullo por la reacción de su hijo y de la comunidad le daba un ánimo renovado. Cada detalle de lo ocurrido había quedado grabado en su memoria, desde el primer instante de tensión hasta la firme intervención de Michael y la llegada de la policía militar. Jesús Antonio entró en la cocina con una libreta en la mano, lleno de ideas. Papá, dijo, con energía, estaba pensando en cómo podríamos estructurar los talleres que hablamos ayer. No quiero que sea solo una charla sobre respeto y dignidad, quiero que los participantes realmente experimenten y comprendan la importancia de cada acción y decisión que toman. Jesús sonrió mientras se servía un poco de café. Hijo, esa es la clave, dijo. No basta con explicar algo, hay que hacer que la gente lo sienta y lo entienda. Cada decisión, cada acto de consideración o descuido, tiene un impacto real. Lo que Derek y Anthony hicieron no fue simplemente un error, fue una falta de percepción y respeto, y eso es lo que debemos enseñar a evitar. Jesús Antonio se sentó frente a él y abrió la libreta, mostrando diagramas y esquemas de posibles escenarios. Papá, podríamos incluir simulaciones de situaciones cotidianas donde los participantes tengan que identificar a personas vulnerables, evaluar riesgos y decidir cómo actuar de manera correcta, propuso. Además, incluiríamos sesiones sobre historia militar y lecciones de vida de veteranos, para que los jóvenes comprendan el valor de la disciplina, el sacrificio y la integridad. Jesús asintió, apreciando la profundidad de la idea de su hijo. Eso suena excelente, hijo, dijo. La experiencia que los veteranos pueden compartir no solo enseña habilidades, sino también principios de vida. La disciplina, el respeto y la consideración hacia los demás no se aprenden en libros, se viven, se sienten y se transmiten a través de ejemplos concretos. Mientras conversaban, Carmen entró con las noticias locales en la tablet. El artículo principal destacaba cómo el incidente en el centro comercial se había convertido en un ejemplo nacional de respeto hacia los veteranos y las personas mayores. La cobertura mostraba las imágenes de los agentes de seguridad siendo arrestados, mientras Jesús se mantenía firme y digno, apoyado por su hijo. Papá, dijo Carmen, emocionada, la reacción de la comunidad ha sido increíble. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo y gratitud. La gente está empezando a cambiar la forma en que percibe a los veteranos y a los mayores. Jesús sonrió, pero con la seriedad de alguien que sabía que aún quedaba mucho por hacer. Carmen, esto es solo el comienzo, dijo. Las lecciones que la gente aprende de un evento pueden ser poderosas, pero debemos asegurarnos de que esas lecciones se traduzcan en cambios duraderos en comportamiento y actitudes. Por eso los talleres son tan importantes. Jesús Antonio se inclinó hacia adelante, entusiasmado. Papá, podríamos comenzar con un piloto en nuestra ciudad, dijo.
Seleccionamos un grupo de jóvenes y adultos, incluidos empleados de centros comerciales y personal de seguridad, y les enseñamos con ejemplos prácticos cómo reaccionar ante situaciones similares a la que enfrentaste ayer. Jesús asintió, reconociendo el valor de la propuesta. Sí, hijo, dijo. Y también debemos incluir a veteranos que puedan compartir no solo su experiencia en combate, sino también cómo enfrentar la vida diaria con disciplina y dignidad. Esa combinación de enseñanza práctica y principios de vida es lo que marcará la diferencia. Durante el desayuno, Jesús Antonio compartió un plan detallado que incluía ejercicios de desescalada, técnicas de observación y evaluación de riesgos, y simulaciones de interacción con personas mayores o vulnerables. Cada escenario estaba diseñado para enseñar respeto, consideración y la importancia de la decisión correcta en el momento adecuado. Papá, dijo Jesús Antonio, quiero que los participantes comprendan que subestimar a alguien puede tener consecuencias graves. Lo que Derek y Anthony hicieron no solo fue un acto de maltrato, fue un fallo total de percepción y empatía. Si logramos que la gente entienda eso, habremos dado un paso enorme hacia una comunidad más consciente y respetuosa. Jesús bebió un sorbo de café y lo miró con orgullo. Hijo, tu enfoque es muy acertado, dijo. La educación no consiste solo en enseñar reglas, consiste en enseñar principios y valores que perduren. Si podemos lograr que las personas internalicen estas lecciones, habremos creado un cambio que trasciende generaciones. Mientras discutían los detalles, sonó el teléfono de Jesús. Era el sargento Martínez, quien deseaba coordinar una reunión para planificar la capacitación del personal de seguridad en toda la ciudad. El mensaje indicaba que querían involucrar a Jesús y a otros veteranos como instructores y ejemplos de liderazgo y disciplina. Papá, parece que quieren que lideremos esto, dijo Jesús Antonio, mostrando el mensaje. Es una oportunidad increíble para expandir el impacto de lo que pasó ayer. Jesús leyó el mensaje cuidadosamente, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Hijo, esta es una oportunidad para transformar más que un incidente aislado, dijo. Podemos enseñar a toda la ciudad, y posiblemente más allá, que el respeto, la disciplina y la integridad son valores fundamentales. Pero debemos asegurarnos de hacerlo bien, con seriedad y cuidado. Carmen, observando a ambos, sonrió. Jesús, estoy impresionada por cómo están convirtiendo un momento difícil en una oportunidad para educar y mejorar la comunidad, dijo. Esto muestra que la fuerza y el carácter no solo se demuestran en la acción inmediata, sino en la capacidad de generar un impacto positivo a largo plazo. Jesús asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Carmen, tienes razón, dijo. La verdadera fuerza no reside solo en reaccionar ante la injusticia, sino en usar cada experiencia como una oportunidad para enseñar, inspirar y guiar a otros hacia la conducta correcta. Después del desayuno, Jesús Antonio comenzó a contactar a veteranos y expertos en seguridad para organizar el programa piloto. Cada llamada era una oportunidad de invitar a alguien con experiencia a compartir lecciones de vida, historia militar y principios de disciplina. La emoción de su hijo era palpable, y Jesús lo alentaba a cada paso, asegurándose de que la visión se mantuviera fiel a los valores familiares, respeto, integridad y protección de los más vulnerables. Hijo, dijo Jesús mientras observaba a su hijo trabajar, recuerda que cada persona que se una a este programa no solo aprenderá habilidades prácticas, sino también valores fundamentales. Esa combinación es lo que realmente cambia vidas y comunidades. Jesús Antonio asintió, comprendiendo la magnitud de la tarea, pero también la importancia de su propósito. Papá, no podemos permitir que algo como lo que sucedió ayer se repita, dijo con determinación. Si logramos enseñar a la gente a actuar con respeto y conciencia, habremos prevenido muchos incidentes futuros, y lo más importante, habremos honrado tu legado y el de todos los veteranos que han defendido a nuestra nación. Jesús sonrió, colocando su mano sobre la de su hijo. Hijo, estoy orgulloso de ti, dijo. No solo por la energía y dedicación que estás poniendo en esto, sino por la forma en que comprendes que la fuerza verdadera reside en proteger, enseñar y actuar con integridad. La tarde avanzó, y la familia continuó planificando y organizando los primeros talleres. Cada detalle, desde la logística hasta el contenido, era discutido cuidadosamente. Sabían que la experiencia vivida y la intervención del día anterior habían creado un precedente poderoso, y querían asegurarse de que ese impacto fuera duradero y positivo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Jesús se recostó en su sillón, observando a su hijo y esposa trabajar juntos con entusiasmo y determinación.
La tranquilidad y satisfacción que sentía eran profundas. La justicia había sido servida, pero más allá de eso, habían comenzado a construir un legado de respeto, integridad y educación que tocaría a muchas personas en los años venideros. Hijo, dijo Jesús finalmente, nunca olvides que la fuerza no se mide por la capacidad de causar daño, sino por la habilidad de proteger, enseñar y guiar a otros hacia el camino correcto. Jesús Antonio sonrió, sabiendo que las palabras de su padre no solo eran un consejo, sino una lección de vida que guiaría cada una de sus acciones en el futuro. Y así, mientras la familia trabajaba unida, el día terminó con un sentimiento de propósito cumplido, anticipación por lo que estaba por venir y la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío con dignidad, respeto y amor. El sol del siguiente día se levantó con un brillo suave, reflejando la sensación de renovación que Jesús y su familia sentían tras los acontecimientos recientes. Desde primera hora, la energía en la casa era palpable. Jesús Antonio ya estaba revisando los detalles del programa piloto que habían diseñado, ajustando horarios, contenidos y posibles participantes. Cada decisión estaba impregnada de cuidado y precisión, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. Papá, dijo Jesús Antonio mientras colocaba varios documentos sobre la mesa, he revisado los perfiles de los veteranos que podemos invitar. Quiero asegurarme de que no solo tengan experiencia en combate, sino también la capacidad de comunicarse con los jóvenes y transmitir sus lecciones de manera clara y memorable. Jesús asintió, apreciando la meticulosidad de su hijo. Hijo, la experiencia es valiosa, pero la manera de comunicarla lo es aún más, dijo. No se trata solo de contar historias de guerra o anécdotas heroicas, se trata de mostrar cómo esos principios se aplican en la vida cotidiana, en cada acción que tomamos, en cada decisión que hacemos. Jesús Antonio sonrió, tomando nota de la observación de su padre. Exacto, dijo. Quiero que los participantes comprendan que la valentía no es solo enfrentarse a peligros físicos, sino también actuar correctamente cuando nadie está mirando, respetar a los demás y proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Mientras conversaban, Carmen entró con la tablet mostrando correos electrónicos de confirmación de varios veteranos interesados en participar. La respuesta había sido abrumadora, la noticia del incidente en el centro comercial y la posterior intervención de Jesús y Michael había resonado profundamente en la comunidad militar y civil. Cada mensaje reflejaba admiración y un deseo genuino de contribuir al proyecto. Papá, mira esto, dijo Carmen. Los veteranos están muy motivados. Quieren compartir su experiencia y enseñanzas con los jóvenes. Algunos incluso han ofrecido voluntariamente su tiempo para entrenamientos prácticos y sesiones de mentoría. Jesús sonrió, sintiendo orgullo y satisfacción. Eso es maravilloso, dijo. Significa que este programa no solo tiene potencial para enseñar, sino también para crear conexiones significativas entre generaciones. La interacción directa con veteranos que han vivido experiencias intensas puede transformar la manera en que los jóvenes perciben el respeto, la disciplina y la integridad. Jesús Antonio asintió, revisando los correos con atención. Papá, también quiero incluir una sección de simulación donde los participantes tengan que tomar decisiones difíciles en tiempo real, dijo. Quiero que sientan la presión y comprendan cómo cada elección afecta a los demás, especialmente a los más vulnerables. Muy bien, dijo Jesús. Esa parte es crucial. Las lecciones más profundas se aprenden cuando las personas enfrentan consecuencias inmediatas de sus decisiones en un entorno seguro. Eso hace que internalicen los principios y los apliquen en la vida real. Después de desayunar, la familia se reunió para planificar la logística del programa piloto. Desde la ubicación hasta los materiales necesarios, cada detalle estaba cuidadosamente considerado. Jesús Antonio sugirió incluir ejercicios de rol donde los participantes actuaran como personas mayores o con necesidades especiales, mientras otros debían interactuar con ellos mostrando respeto, paciencia y empatía. La idea fue recibida con entusiasmo, todos comprendían que la mejor manera de enseñar era a través de la experiencia directa. Papá, imagina esto, dijo Jesús Antonio con emoción. Un grupo de jóvenes intenta intimidar a alguien que creen vulnerable, solo para descubrir que esa persona tiene la capacidad de reaccionar con firmeza y dignidad. La lección sería inmediata y poderosa. Jesús asintió, reconociendo la fuerza de la propuesta. Hijo, eso es exactamente lo que ocurrió ayer, dijo. Derek y Anthony pensaron que podían actuar sin consecuencias, subestimando completamente a un hombre que, aunque mayor,
estaba protegido por principios y acciones que nadie podía ignorar. Esa experiencia se convertirá en una lección tangible para todos los participantes. Mientras revisaban el plan, sonó el teléfono de Jesús. Era el sargento Martínez, quien coordinaba los preparativos del programa con el centro comercial y otros organismos de seguridad. Su voz estaba llena de entusiasmo y respeto. «Señor Jesús», dijo Martínez, «hemos revisado todos los protocolos y estamos listos para colaborar en la primera sesión piloto. Los participantes recibirán instrucciones claras y tendremos personal para supervisar cada actividad. Queremos asegurarnos de que la experiencia sea segura y educativa». Jesús agradeció la coordinación y destacó la importancia de transmitir principios más allá de la simple seguridad. «Sargento, queremos que esto sea más que un ejercicio de protocolo», dijo. «Queremos que cada participante comprenda el valor de la dignidad humana y la responsabilidad de sus acciones. Queremos que sientan la importancia de respetar a las personas mayores y reconocer la experiencia y sabiduría que poseen». Después de la llamada, Jesús y su familia continuaron refinando los ejercicios y materiales. Cada actividad estaba diseñada para enseñar valores fundamentales, desde la paciencia y la empatía hasta la disciplina y la protección de los vulnerables. Cada simulación, cada rol, cada decisión tomada por los participantes, se convertiría en una lección memorable y profunda. Mientras la tarde avanzaba, Jesús decidió dar un paseo por el vecindario. El aire fresco y el canto de los pájaros le recordaban la importancia de cada día y cada acción. Su mente repasaba los eventos recientes y cómo, de un momento de amenaza y tensión, habían logrado convertir la situación en una oportunidad de aprendizaje y cambio positivo. Al regresar, encontró a Jesús Antonio practicando presentaciones frente a un espejo, ajustando su postura y forma de hablar. Cada palabra y gesto estaba cuidadosamente ensayado, reflejando su compromiso con la misión de enseñar y guiar a otros. «Hijo, veo que te lo estás tomando muy en serio», dijo Jesús con orgullo. «Esa dedicación es la que marca la diferencia entre simplemente dar información y realmente transformar vidas». Jesús Antonio sonrió, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad. «Papá, quiero que cada persona que participe sienta que lo que hace importa», dijo. «Que comprendan que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un efecto en los demás. La lección que aprendieron Derek y Anthony debe ser compartida para que otros no cometan los mismos errores». Jesús se inclinó hacia su hijo, colocando una mano sobre su hombro. «Hijo, tu perspectiva es precisa», dijo. «Enseñar valores fundamentales no es solo un acto de educación, es un acto de prevención y transformación. Cada persona que internalice estas lecciones contribuirá a una comunidad más consciente, respetuosa y justa». La noche cayó y la familia se reunió en la sala para revisar los últimos detalles antes del inicio del programa piloto. Cada documento, cada simulación, cada invitado estaba confirmado y listo. Jesús sentía un profundo sentido de satisfacción al ver cómo un incidente que podría haber sido simplemente un momento de conflicto se había convertido en una herramienta educativa y de transformación social. «Papá», dijo Jesús Antonio, «mañana comenzamos. Espero que los participantes comprendan la seriedad y la importancia de todo esto. Quiero que sientan que sus acciones tienen consecuencias y que cada decisión correcta es un paso hacia el respeto y la dignidad que todos merecemos». Jesús asintió, con una calma serena que reflejaba la experiencia de los años y la claridad de propósito. «Hijo, eso es lo que quiero que aprendan», dijo. «No se trata de miedo ni de castigo, sino de comprensión y respeto. Cada acción correcta fortalece a la comunidad, y cada acto de consideración es un ejemplo que otros seguirán». Mientras se preparaban para descansar, la familia reflexionó sobre lo sucedido. La intervención de Michael y la respuesta inmediata habían cambiado el curso de la historia para Jesús y su entorno. Pero más allá de la justicia, la verdadera victoria estaba en la oportunidad de enseñar y guiar a otros hacia un comportamiento más humano y consciente. Jesús miró a su hijo con orgullo, reconociendo que su legado no se limitaba a sus propios actos, sino que ahora se extendía a través de las enseñanzas que juntos impartirían. La fuerza, la disciplina y la integridad no eran solo valores militares, eran valores de vida, capaces de transformar a quienes los comprendieran y aplicaran. La noche se cerró con un silencio lleno de propósito. Jesús y su familia sabían que al amanecer, la verdadera misión comenzaría: transformar la experiencia vivida en lecciones que resonarían en cada participante, enseñando respeto, consideración y la importancia de cada decisión tomada con conciencia y humanidad.
El amanecer del día siguiente trajo una sensación de expectación. Jesús y su familia llegaron temprano al lugar designado para el programa piloto, un amplio salón del centro comunitario equipado con todas las herramientas necesarias para las actividades. Cada rincón estaba preparado para la interacción, la simulación y el aprendizaje. La calma antes del inicio era palpable, incluso Jesús sentía esa mezcla de emoción y responsabilidad que acompaña a los momentos importantes. Jesús Antonio caminaba entre las estaciones, verificando los últimos detalles, ajustando sillas y señalizaciones, mientras Carmen organizaba los materiales y las hojas informativas para los participantes. Cada acción reflejaba un compromiso profundo con la misión: transmitir principios fundamentales de respeto, empatía y responsabilidad. «Papá, quiero que esto sea más que un simple taller», dijo Jesús Antonio. «Quiero que los participantes sientan que están entrando en un espacio donde sus decisiones importan, donde cada acción tiene repercusiones y donde pueden aprender de manera directa lo que significa actuar con dignidad». Jesús asintió, con una sonrisa tranquila. «Hijo, eso es exactamente», dijo. «No se trata de dar lecciones abstractas, se trata de vivirlas. Que cada uno sienta la responsabilidad de sus actos, que descubra el poder de la consideración y la fuerza de la integridad». Poco a poco, los participantes comenzaron a llegar. Jóvenes de distintas edades, con diversas experiencias y expectativas, llenaron el salón. Sus rostros reflejaban curiosidad y cierta inquietud, la incertidumbre natural ante una experiencia desconocida. Jesús y su familia los recibieron con cordialidad, explicando brevemente la estructura del programa y los principios que guiarían cada actividad. «Bienvenidos», dijo Jesús con voz firme pero cálida. «Hoy no solo aprenderán sobre respeto y responsabilidad, vivirán la experiencia. Cada acción que tomen, cada decisión que hagan, será significativa. No habrá excusas, y cada lección se basará en la realidad de sus consecuencias». La primera actividad fue una simulación de interacción con personas mayores y vulnerables. Algunos participantes asumieron el rol de ancianos, mientras otros actuaban como visitantes o ciudadanos que debían demostrar respeto, paciencia y empatía. Los ejercicios estaban diseñados para desafiar preconcepciones y provocar reflexión. Jesús Antonio observaba cuidadosamente cada interacción, haciendo anotaciones mentales sobre cómo los jóvenes respondían, qué decisiones tomaban y qué aprendían de la experiencia. Carmen tomaba fotografías y registraba observaciones para la evaluación posterior. «Papá», dijo Jesús Antonio, señalando un grupo, «mira cómo reaccionan al darse cuenta de que subestimaron a alguien que parecía débil. Esa sorpresa es la chispa que provoca reflexión profunda». Jesús asintió, satisfecho. «Exactamente», dijo. «La lección no se aprende solo con palabras, se aprende con la experiencia, con el impacto directo de sus decisiones. Ese momento de sorpresa, de comprensión, es lo que se recordará». A medida que avanzaban las actividades, la intensidad aumentaba. Se plantearon escenarios donde los participantes debían tomar decisiones difíciles bajo presión, con consecuencias inmediatas simuladas. Algunos enfrentaban dilemas éticos, mientras que otros debían resolver conflictos de manera justa y considerada. Cada situación estaba diseñada para reflejar la complejidad de la vida real, enseñando que la integridad y el respeto no son simples ideales, sino prácticas necesarias y efectivas. Jesús observaba con orgullo cómo su hijo lideraba algunas de las simulaciones. Jesús Antonio hablaba con claridad, guiando a los jóvenes, corrigiendo actitudes y destacando comportamientos positivos. Su capacidad para comunicar las lecciones y conectar con los participantes era evidente, y Jesús sentía que cada palabra y acción de su hijo reforzaba los valores que había querido transmitir durante toda su vida. «Papá, estoy sorprendido», dijo Jesús Antonio durante un descanso. «Algunos jóvenes están realmente reflexionando sobre sus acciones. No solo siguen instrucciones, están internalizando los principios». Jesús sonrió. «Eso es lo que siempre esperé», dijo. «Que comprendan que el respeto y la consideración son más que reglas, son fundamentos que sostienen la sociedad y fortalecen a quienes los practican». Después de la pausa, se llevó a cabo la actividad central, una simulación basada en el incidente que había ocurrido en el centro comercial. Los participantes enfrentaron un escenario donde debían interactuar con una persona mayor que, aunque parecía vulnerable, tenía la capacidad de reaccionar con firmeza y dignidad. La tensión y la sorpresa de los jóvenes eran palpables, muchos de ellos comenzaron a reflexionar sobre la importancia de sus acciones antes de actuar.
Observa, dijo Jesús Antonio a su padre, algunos están dudando antes de actuar, cuestionando sus propias decisiones. Esa duda es el primer paso hacia la conciencia. Jesús asintió. Así es, dijo. La reflexión es el inicio del cambio. Que sientan la responsabilidad antes de actuar es más poderoso que cualquier castigo o advertencia. La simulación concluyó con una discusión grupal, donde los participantes compartieron sus emociones, aprendizajes y compromisos. Cada testimonio reflejaba un cambio tangible en la percepción de los jóvenes sobre la responsabilidad, la empatía y el respeto hacia los mayores. Muchos reconocieron que habían subestimado la experiencia y la dignidad de las personas mayores, y expresaron su deseo de aplicar esas lecciones en su vida cotidiana. Hoy he aprendido, dijo una joven participante, que no debo juzgar a alguien por su apariencia o edad. Todos merecen respeto y consideración. Y yo, dijo un joven, que incluso si alguien parece débil, sus acciones y decisiones pueden tener un impacto enorme. No debo asumir que puedo actuar sin consecuencias. Jesús y su familia escuchaban con satisfacción, conscientes de que cada palabra reflejaba una transformación profunda. La misión que habían iniciado días atrás, tras el incidente en el centro comercial, se estaba cumpliendo. No solo habían impartido lecciones de respeto y consideración, sino que habían sembrado valores que los jóvenes llevarían consigo para toda la vida. Al finalizar el programa piloto, Jesús Antonio resumió la jornada. Hemos visto cómo la experiencia directa y la reflexión pueden transformar la comprensión de los participantes. Cada interacción, cada decisión tomada con conciencia, ha sido una lección invaluable. Estoy orgulloso de cómo respondieron y del aprendizaje que generamos juntos. Jesús se acercó a su hijo y a Carmen, abrazándolos con orgullo y gratitud. Hijos, hoy hemos logrado algo más grande que un taller o una simulación, dijo. Hemos mostrado que la integridad, la empatía y el respeto no son conceptos abstractos, son principios vivos que guían nuestras acciones y fortalecen nuestras comunidades. Al salir del centro comunitario, Jesús y su familia fueron recibidos por un grupo de periodistas y medios locales que deseaban cubrir el éxito del programa. Jesús respondió con humildad y claridad, destacando la importancia de enseñar valores y la relevancia de respetar a las personas mayores y veteranos. Cada palabra estaba impregnada de la misma autoridad tranquila que lo había caracterizado desde el inicio, reflejando sabiduría, experiencia y propósito. Queremos que la gente comprenda, dijo Jesús frente a las cámaras, que cada acción tiene consecuencias. Que subestimar a alguien por su apariencia o edad puede generar resultados inesperados. Y que cada persona, sin importar su edad, merece respeto, consideración y dignidad. La cobertura mediática fue inmediata y extensa. Historias sobre el programa piloto, la intervención de Jesús y su hijo, y el impacto positivo en los jóvenes comenzaron a circular en medios nacionales y redes sociales. La lección se difundió más allá de su comunidad local, inspirando a otras organizaciones a replicar el modelo y a promover programas de respeto y empatía intergeneracional. Al regresar a casa, Jesús Antonio y Carmen se sentaron en el porche, contemplando el atardecer. La sensación de logro y satisfacción llenaba el aire. Sabían que habían convertido una experiencia de conflicto y amenaza en una oportunidad de aprendizaje y transformación que resonaría durante años. Papá, dijo Jesús Antonio, hoy entendí que la verdadera fuerza no está en intimidar ni dominar, sino en proteger, enseñar y guiar. Jesús sonrió, tomando la mano de su hijo. Exacto, dijo. Esa es la lección más importante. La fuerza se mide en nuestra capacidad de actuar con integridad, proteger a los vulnerables y respetar a todos, sin importar su apariencia o edad. El sol desapareció lentamente en el horizonte, iluminando la escena con un resplandor cálido y pacífico. Jesús miró a su familia, con orgullo y gratitud, sabiendo que habían logrado algo más que un programa educativo. Habían sembrado semillas de respeto, empatía y responsabilidad que crecerían y darían frutos en el futuro. Mientras los tres se quedaron en silencio, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad, Jesús recordó las palabras que siempre habían guiado su vida. La dignidad y el respeto no se otorgan por edad o rango, sino que se merecen y se protegen a través de nuestras acciones. Hoy, más que nunca, esa verdad había sido demostrada y compartida con el mundo. El programa piloto había concluido, pero su impacto apenas comenzaba. La historia de Jesús, su familia y su lucha por la justicia y el respeto se convertiría en un ejemplo duradero de cómo el coraje, la integridad y el amor familiar pueden transformar vidas y comunidades enteras.
Y así, mientras la noche cubría el vecindario con calma y estrellas, Jesús Antonio y Carmen compartieron un último momento de silencio y satisfacción, conscientes de que juntos habían dejado una huella imborrable, no solo en sus vidas, sino en las de todos aquellos que habían tenido la oportunidad de aprender de ellos.